Lo logré. El día cuando se llega en hora es cuando no funciona nada. Bueno, la clase, la clase de hoy vamos a arrancar con la programación en CUDA. Ven bien, ¿no? Sí, todo bien en Zoom. Cualquier cosa me dicen. Perfecto. La idea de la clase de hoy es arrancar una de las 3 primeras clases de programación en CUDA. Vamos a ver un poco las cosas básicas de programación. Martín va a seguir el miércoles con la parte más de acceso a memoria. Digo, la clase pasada, toda la arquitectura, todo eso. Bueno, cómo se usa esto en programación. Y el lunes siguiente, o el miércoles, no me acuerdo, vamos a dar una tercera clase de las cosas más nuevas que han venido en las últimas GPUs, o sea, lo que ha cambiado del curso pasado a este, en el que cambiamos la tarjeta que usan ustedes. Entonces, bueno, el modelo de programación de CUDA. Esto ya hemos hablado un poco. La GPU no se usa sola, todo no está así últimamente, pero en general la GPU se usa como coprocesador del host. O sea, yo tengo, esto ya lo repetimos, yo tengo la CPU agarra un cacho de trabajo que por lo que sea muy paralelo me sirve, lo mando a que la GPU lo haga. Pero todo es manejado desde la CPU. De esto hablamos bastante en la clase pasada, tiene una memoria propia, una RAM propia, caché propias en las GPU más nuevas. Y de nuevo, también hay algo todo tiene disclaimer de, bueno, no es tan así, por eso que dice de, al menos en términos lógicos, porque bueno, las GPU integradas en realidad tienen como el mismo chip, o sea, van al mismo chip, pero lógicamente son dos memorias distintas. Eso ustedes no se van a tener que preocupar, a efecto del curso, la memoria de la GPU es otra memoria. Bueno, ejecuta muchos threads en paralelos, muchos es muchos, no es 10, 20, sino miles. Y por completitud, también no es algo que le demos mucha bola en el curso, existen otro tipo de procesadores, como los TPUs de Google. Y entonces, bueno, el modelo en el que nosotros vamos a programar va a ser ese. Voy a tener un trabajo, un hilo secuencial, en algún momento le quiero tirar un trabajo que es paralelo a GPU, sigo haciendo cosas, en algún momento me vuelve ese resultado y sigo, y eventualmente después le tiro de nuevo y así. Esa es la idea del modelo de cómputo. Otra cosa importante, ustedes, o al menos muchos de ustedes, ya han usado hilos en CPU. Un poco lo que vimos el miércoles pasado era problemas medio generales en hilos medio abstractos, pero que serían hilos en CPU. Y tuvimos toda esa discusión, no sé si se acuerdan, teníamos un for de 1 a 4, tiene sentido paralelizarlo, y dijimos, no tiene sentido porque en realidad el costo de tirar un hilo es caro, tenés que guardar el contexto, todas esas cosas que comentamos. Eso es un poco lo que dice, que en CPU los hilos son costosos y manejan lógica compleja, o sea, son hilos independientes que funcionan completamente independientes. Y el GPU es un poco lo que comentó Martín el lunes, de decir, bueno, en realidad tiene todas estas cosas de que en realidad los hilos ejecutan la misma instrucción, o sea, no puede manejar lógica compleja porque están todos ejecutando la misma instrucción. Pero la gran ventaja que tienen es que, como no tienen todo eso, no tienen todo el contexto, no tienen nada, tienen un solo program counter que les tira instrucciones a todos los hilos, es súper fácil de tirar muchos hilos. O sea, no pago un costo más grande si tengo 15.000 hilos o si tengo 16.000, más o menos lo mismo, tirar todos los hilos. Y bueno, lo de la cantidad es lo que estábamos hablando. Entonces, esto era un poco lo que comentaba más temprano, de, bueno, ¿cómo va a ser un programa en CUDA? Y va a tener un código secuencial, en algún momento voy a tirar todos estos bloques con estos hilos, después puedo hacer eventualmente un código paralelo, pero en el host, y después tiro otro kernel. Cada uno de estos kernels va a ser un cacho de trabajo que le doy a la GPU. Acá está serializado como esto va después de esto. Para hacer eso voy a tener que sincronizar, porque al principio la GPU me permite tirar esto y yo sigo con mi código. De hecho, ese es el comportamiento por defecto. Si yo quiero esperar para hacer esto, que el código que
que el código de la GPU termine, tengo que decírselo explícitamente. Y bueno, un poco lo que comentaba Martín, el modelo de ejecución, esto es el altamente paralelo que le llama NVIDIA, que es Single Program Multiple Threads. Hasta ahí, medio un repaso de lo que vimos el miércoles y el lunes, no hay grandes cosas nuevas, ¿no? Si dudas hasta ahí. Bueno, el algoritmo básico, sí, puse bastantes diapositivas y un poco me repito, pero volver a insistir sobre lo mismo. CPU tira trabajo, se lo manda a la GPU y después se trae los resultados. Todo, lo de traerlos y mandar memorias es todo explícito. Bien, ¿qué es un kernel? Lo hemos hablado así como el kernel es... El kernel a efectos nuestros va a ser un arreglo que tiene hilos. Esa es como la abstracción general. Tengo un arreglo de hilos. Todos los hilos corren el mismo código y lo único que me va a diferenciar va a ser que el hilo se puede identificar a sí mismo. Yo soy el hilo 1, yo soy el hilo 2. Esto también lo hicimos en la clase del miércoles pasado de, bueno, el MyID o algo así, ¿se acuerdan que usábamos? Entonces, lo único, toda la diferenciación, tanto en el acceso a los datos como que hace acá, como si yo quisiera hacer algún comportamiento distinto, todo va a ser en función del hilo que soy yo. Es lo único que me diferencia, o los datos a los que accedo, pero que accedo a datos distintos porque soy un hilo distinto. ¿Cómo? Está bien, decimos que es un arreglo de hilos. A efectos, esto es únicamente efectos de que podamos indexarlo mejor. La idea de CUDA es, en vez de tenernos en un... Lo hemos ido comentando, la idea de esta clase es un poco más directamente con las instrucciones, con las palabras de CUDA y eso, pero digo, en vez de tener hilos con índice de 0 a 10.000, si tiro 10.000 hilos, bueno, me da ciertas organizaciones, que es la organización de bloques. Yo, en vez de tener solo un índice que me dice qué hilo soy, bueno, los agrupo en grupitos a lo que llamo bloques, entonces tengo el índice de bloque y el índice de hilo. ¿Por qué? Esto se mapea mucho a lo que mostramos en la clase pasada de cómo era el chip, de que el chip tenía una memoria, una caché cerquita de los procesadores. ¿Se acuerdan? Los multiprocesadores, cada uno tenía una caché propia, después tenían caché compartida entre varios multiprocesadores y después estaba la memoria. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, la idea, básicamente, es que yo los threads que están en un mismo bloque van a ser asignados al mismo multiprocesador. Entonces van a poder acceder a la caché común y van a tener la memoria compartida. Entonces, en vez de, si se quieren comunicar dos hilos, que es un problema importante en el paralelismo, bueno, tengo esa memoria para comunicar. De nuevo, como asterisco, que lo va a dar Martín en las clases, en las arquitecturas más nuevas, para trabajar ustedes, hay maneras de que los hilos del mismo bloque web se puedan comunicar sin pasar por la memoria llave. Pero, como el modelo original era, los bloques si vos estás en el mismo bloque que otro, puedes usar la memoria llave para comunicarte. Si no, tenés que ir a la memoria global, que es mucho más, como vieron en la clase pasada, es mucho más lejos, por lo tanto más lento. Bien, un poco comento este código de acá, que no tiene mucha gracia, ¿no? Pero es que accede a... TradeID es la forma, TradeID X es la forma que CUDA nos va a permitir acceder, la variable a la que yo voy a acceder para saber qué hilo soy. Y lo mismo con block, que no tiene este ejemplo acá, pero podría ser TradeID X más block ID X, o sea, que es la ID del block. Y después, bueno, los hilos que están en distintos bloques, ahí dice, no pueden cooperar sin usar memoria global, eso es cierto, pero además no sé nada de ellos. O sea, Martín comentó la clase pasada de que yo no sé en qué orden se tiran los bloques. O sea, no sé si van a estar ejecutando a la vez siquiera. Los hilos del mismo bloque van a estar ejecutando más o menos a la vez. Entonces voy a poder comunicarme. Pero yo no sé si el bloque 0 y el bloque n+1, cuál va a ejecutar primero, si van a estar en algún momento a la vez, si se van a poder comunicar para poder acceder a la memoria, pero capaz que en tiempo distinto. ¿Sí? O sea, todo lo que no es adentro del bloque, en principio es bastante, no sé qué pasa. También por eso CUDA nos da eso, decirte, te tiro estos hilos que trabajan juntos, cerquita. Si vos querés hacer cosas más complicadas, hacerlas dentro del bloque, y cada bloque que replique más el comportamiento en distintos pedazos
del trabajo. ¿Se entiende esto último que dije? Más o menos. O sea, después vamos a trabajar con los mismos ejemplos y bajarlo un poco a tierra, pero más o menos la idea. ¿Sí? Bueno, esta es un poco, no sé si es la que puso Martín, pero porque yo la robé de alguna diapositiva. Entonces, cada bloque va a estar en uno de estos y tiene todas estas cosas que comparte con el multiprocesador de al lado, que a veces hay, a veces no, depende de la arquitectura, pero en principio todas estas cosas, yo sé que las comparto con mi bloque, todos sus accesos, no así con los otros bloques. Porque capaz que en el multiprocesador de al lado está el bloque de al lado o está el bloque N. Eso yo no sé qué. Eso lo hace completamente el hardware, asigna los bloques a multiprocesadores y es transparente para ustedes cuando programen. Entonces, yo no sé si tengo quién tengo al lado. De hecho, tengo muchos bloques al lado que van rotando y todo eso. Martín comentó en la clase pasada de cuando un bloque accede a memoria, cómo se ocultaba el costo de acceso a memoria. ¿Cómo hacía para...? Se lo mandaba. Claro, lo que hacía era agarrar el lugar que estaba queriendo acceder a la memoria y decía, vos salí, esperá que venga el acceso a memoria y mientras pongo otro guard. Entonces, todo esto es que hay más de un bloque en general en cada multiprocesador y dentro de cada bloque hay más de un guard en general y eso es lo que me permite la rotación. Pero incluso dos bloques que estén en el mismo multiprocesador no se ven. Aunque yo podría decir, pero están ejecutando en los mismos cores, tienen la misma shared, ¿por qué no? Pero no, lógicamente te impide ver los datos de uno al otro. Bueno, esto pasando en limpio, ¿cómo se organiza CUDA? Tengo hilos, los hilos se agrupan en bloques y lo otro que tengo que no comenté hasta ahora, que igual ya lo habíamos dicho, era lo de las dimensiones. En la grilla de CUDA, que va a ser lo que ejecute un kernel, va a ser una cosa así, en principio, que tiene en la dimensión X, tiene tantos bloques, en la dimensión Y tiene tantos bloques, y estos son los bloques de CUDA, que cada uno de ellos va a ser asignado a algún multiprocesador. Y bueno, las arquitecturas modernas tienen 3 dimensiones para la grilla. Todo lo que van a trabajar ustedes existe la dimensión Z, no lo usamos tanto porque en general si quiero multiplicar una matriz o sumar las cosas de una matriz, que es lo que vimos en la clase pasada, no me sirve para nada la dimensión Z porque mi problema es de 2 dimensiones. Pero bueno, hay cosas en las que se usa. Y cada uno de estos bloques es igual, tiene 3 dimensiones, X y Z. Entonces, yo para identificar un hilo tengo 6 variables, que son sus índices de hilo dentro del bloque, o sea, el hilo 0 de este bloque va a tener índice 0, 0, 0. El hilo 0 de este bloque también va a tener 0, 0, 0. ¿Pero en qué se van a diferenciar? En que este va a tener índice de bloque 0, 0, 0 y este va a tener 1, 0, 0. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, así, eso es lo que me da CUDA para yo indexar mis hilos y repartir el trabajo, repartir acceso a memoria, todas las cosas que queremos hacer. Insisto, en principio no sé cómo se tiran los bloques. En general, en algunas veces que he probado, depende de la arquitectura. Como CUDA nos dice, en principio esto está indeterminado. O sea, si vos probás, en las que yo probé, creo que en la que ejecutan ustedes fue de las que hice pruebas, en realidad te los tira en orden. Pero claro, nada me garantiza que la próxima versión de CUDA o el próximo chip que saquen me cambie eso. Entonces yo no debería programar asumiendo que el bloque 0 va a ejecutar antes que el 1, menor o igual, digamos, ¿no? Que si un bloque tiene índice menor va a ejecutar antes. Debería en principio cada código ser independiente del índice de bloque y de los bloques que ejecutaron antes. Lo otro, esto que yo dibujé acá es una grilla que es como el modelo que damos en el curso y el modelo con el que van a programar ustedes. Cada kernel tiene una grilla de bloques. En las GPU modernas, y modernas es una versión, una palabra, ya están quedando viejas, digamos, las modernas, pero digo, no las arquitecturas originales, ahora lo que se puede es tirar más de un kernel a la vez.
Como yo en la CPU puedo ir a ejecutar un kernel y después seguir haciendo cosas, en principio, puedo tirar otro kernel. Y como que los kernels compiten, o sea, se reparten la GPU. Eso ustedes no lo van a hacer, pero es interesante saber que se puede. Y en el curso todo lo que vamos a hacer es, la GPU está solo para un kernel. Esto es el dibujito que hice, me adelanté unas diapositivas. Esto es una grilla bidimensional, ¿no? Las originales. Cada una de estas grillas es esto, o sea, tiene índices de hilo y bloque. Esto es en 2 dimensiones, que es lo más común, que era como se pensó originalmente. Es fácil ver el caso de Z, ¿no? Es agregarle una dimensión más en cada sentido. ¿Cómo accedo a esto? No, me lo voy a adelantar, que seguramente lo puse acá. Bueno, esto es pasando en limpio el caso de 3 dimensiones. Acá el bloque es de 3 dimensiones. Típicamente eso se usa para los problemas en derivadas parciales, que yo sé que existen y nunca trabajé con ellos, pero es como el ejemplo que siempre se pone para las cosas de 3 dimensiones. Y no están acá los índices como se ponen. Programación en CUDA. Estas son las keywords importantes, que son device, global y host. ¿Para qué sirven? Yo en C, toda función que escribía, la escribía pensando en que va a ejecutar en la CPU. Ahora yo tengo que decirle dónde va a ejecutar. Y no solo dónde va a ejecutar, sino hay otra cosa que es lo que dice acá, ¿quién la invoca? ¿Por qué importa la diferencia? ¿Por qué necesito esto, global, que la ejecutan desde el host, la llaman desde el host y la ejecuta en el device? ¿Por qué no es lo mismo dónde ejecuta que dónde se invoca? Si lo funciona en la tarjeta de video. ¿Cómo? ¿Vos creés que el global lo que está diciendo es que le vas a dar la función a la tarjeta de video? Yo necesito funciones que ejecuten en la GPU, porque si no, ¿para qué tengo la GPU? Sí. Pero si en la GPU corres algo que le está pidiendo que lo ejecute en otra tarjeta, eso sería no entiendo. No, o sea, lo reparafraseo. ¿Cuál es la diferencia entre device y global? Una me dice, las dos ejecutan el device, pero una la llaman desde host y una la llaman desde device. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa diferencia? Yo imagino que en algún momento tenés que entrar a la GPU como tal, porque vos, el programa, o sea, como que al principio corre la CPU, y en Exacto. algún momento tenés que... Yo necesito estas, porque como mi programa empieza en CPU, necesito algún tipo de función que yo la pueda llamar desde la CPU y ejecute en la GPU. Y estas son funciones auxiliares, digamos. O sea, el concepto de programación de quiero hacer algo muchas veces, bueno, van a ser cachos. ¿Cómo funciones auxiliares? No las puedo hacer globales. Porque si son globales, las tengo que llamar desde la CPU. Pero si quiero, no sé, tengo un cacho de código, multiplicar, no sé, hacer un producto escalar, que lo voy a hacer en 3 veces en mi código y quiero hacerme una función auxiliar, ¿cómo me defino una función auxiliar? Ese es todo acá arriba. O sea, las funciones device son funciones auxiliares que vieron en toda la vida, pero que funciones auxiliares para el código de GPU. ¿Sí? ¿Se entienden los 3 tipos de funciones? Entonces, ¿cuáles son nuestros kernels? Estas. Las que las ejecutamos desde la CPU, pero ejecutan en GPU. Y bueno, la palabra de host en realidad está para generar completitud, pero en realidad básicamente todo código en C es un código host. O sea, es un código que lo llamo del host y ejecuta el host. Y de hecho pueden oponerse. Entonces, de alguna forma, esto lo que hace... esto lo que hace es que cualquier programa que yo tengo en C lo puedo compilar en CUDA. De hecho, el compilador de CUDA, cada vez que está la keyword host, lo que hace es llamar al compilador de C, porque es código C. Entonces, si yo quiero, esto estaba pensado sobre todo al inicio, de que NVIDIA quería quedarse con el mercado, de decirte, vos tenés tu método numérico así, re complejo, y acá tenés que multiplicar una matriz por otra matriz, eso es lento, mucho cómputo. Agarrá esa llamada a la función de la librería tal y llamá mi función. Y todo el código te quedaba igual, porque todo el código lo seguía compilando el mismo compilador de C.
¿Qué es lo que pasa al día de hoy? ¿Sí? Bien. Entonces, acá tenemos un poco ya en código de, bueno, cómo llamo a una función en CUDA. Todavía hay bastante parte así, esto no es un código súper completo, pero bueno, escribo un código en C, voy a empezar en C, voy a tener que reservar memoria, leer los parámetros, lo que sea que haga, ¿no? Digo, las entradas, bueno, acá no puse los parámetros de C, pero digo, de alguna forma tengo que leer entradas para que sirva para algo. Y en algún punto me defino estas dos variables. ¿Qué son estas dos variables? Lo que yo le decía hace un rato de definir, bueno, cómo va a ser mi grilla y cómo van a ser mis bloques. ¿Sí? O sea, básicamente, digo, bueno, ¿cuántos bloques necesito para ejecutar todo esto? Por ejemplo, en este caso dice, el tamaño de grilla va a ser 100 por 50. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué les parece que quiere decir eso? Ya lo hubiera comentado. ¿Sí? Claro que tenés 5.000 bloques. Claro, 5.000 bloques, sí, pero además... Exacto, eso, porque yo puedo tener 5.000 bloques de distintas formas. Sí. Puedo tener 5.000 bloques que sean así, o, como en este caso, 5.000 que son 100 y 50. ¿Sí? ¿En qué cambia? ¿Va a haber alguna cosa que yo haga con uno de estos que no pueda hacer con el otro? ¿Que puedas? Claro. ¿Qué les parece? Y depende de cómo mapees los bloques, el problema que tenés. Claro, pero en realidad tengo la misma cantidad de bloques. O sea, cualquier cosa que yo vaya a hacer, la puedo hacer de cualquier manera. Porque tengo 5.000 bloques, cada bloque va a procesar, no sé, X cantidad de datos. ¿Cuál es la gracia de tener estas dos cosas distintas? Es que me va a ser más fácil escribir el código. Pero yo podría, como dije, o sea, empezamos diciendo, bueno, todos los hilos se modela como un arreglo de hilos. Y en realidad, con ese formato, yo puedo hacer todo lo que puedo hacer con todas estas variables. Todo esto me lo da CUDA para que sea más fácil indexar, porque fíjense, si yo estoy en el bloque 50, acá, el primero de la segunda fila, perdón lo de Zoom, no sé si se ve algo del cerrón, seguramente no. Perdón, Entonces estoy en el primer bloque de la segunda fila, y yo estoy queriendo, no sé, multiplicar una matriz por 5, todas sus entradas por 5, es mucho más fácil decir, bueno, este bloque mapearlo a este cachito de la matriz de acá. Pero en realidad yo podría ir al bloque 50 de acá y decir, vos anda acá. Lo puedo hacer, hago divisiones, módulos y cosas así, y consigo el mismo comportamiento. ¿Se entiende? La gracia de esto es que me resulta más fácil programarlo, porque empieza, en este ejemplo que puse, es una boludez, pero donde sean aplicaciones más difíciles, estos bloques de CUDA, el poder indexarlo, me queda el código muchísimo más difícil si hago esto. Pero siempre yo podría tirar la cantidad de bloques que quiero en el eje X y listo. Bien. Después, lo otro que dice ahí, tengo acá atrás, no sé lo que estoy mirando, es el tamaño de bloque. De nuevo lo mismo, tengo 3 dimensiones, 4, 8, 8, o sea que, además de saber que tengo 256 hilos, también lo que sé es que en el eje X voy a tener 4 hilos, o sea, el ancho del bloque va a ser de 4 hilos, el alto de 8 y la profundidad de 8. Esto es lo que me quieren decir estas dos variables. Que es el tipo de int es un tipo que trae NVIDIA. ¿Cuántos bloques en el eje Z va a tener la grilla que definí ahí? No lo dice. No compila. 1. O sea, pero es eso, ¿no? O sea, si yo no le especifico una de las dimensiones, ¿qué va a pasar? Va a poner un 1.
la otra cosa que les puede importar es que en realidad no tengo por qué usar estas cosas. Si tengo solo el eje X, en realidad lo puedo poner directamente acá. Si tuviera bloques de 10 en X, 10, 1, 1, en vez de poner 10, 1, 1, puedo poner 10. No importa. Eso para, porque van a haber códigos así, si buscan códigos así. Eso. Esta tercera variable, en realidad CUDA tiene 4 variables que le puede pasar a un kernel, es la cantidad de memoria shared, el tamaño de la memoria shared externa. Eso no nos vamos a meter ahora, pero yo para usar shared tengo como dos formas de declarar. Puedo declarar una variable en tiempo de compilación, o puedo decirle en tiempo de ejecución, te voy a decir qué tan largo es tu arreglo en shared. No importa, enfóquense más que nada en estas dos. Esa está para que sepan que existe. Y después, esto que puse acá, que es el CUDA Device Synchronize, que hace, sincroniza. ¿Qué sincroniza? Si yo ejecuto este kernel, yo le decía, ¿qué va a pasar en el instante siguiente? Si yo ejecuto, si pongo un clock acá y un clock acá, el tiempo de diferencia me va a dar 0. O sea, no 0, pero 0.001. Porque en realidad lo único que hace esta función es setear la variable de entorno de CUDA para que ejecute el kernel, tipo pasarle el código, digamos, y ya está. Y después sigue ejecutando la siguiente línea. ¿Qué pasa? Que yo, en general, sobre todo lo que van a hacer en el práctico 2 y en el 3, seguramente, los códigos yo no quiero que ejecute el kernel y siga haciendo cosas en CPU. En realidad lo que quiero es que pare y después traerme los resultados. Entonces, para eso sirve el Device Synchronize, que lo que hace es decir, bueno, yo quiero que todo lo que yo llamé con la semántica de esta función, es decir, todo lo que yo llamé antes del CUDA Device Synchronize, quiero que termine antes de que yo deje a la CPU avanzar. ¿Se entiende? Esto en general va a ser como a grandes rasgos lo que van a poner en un código para tirar un kernel. Cada vez que tiro un kernel voy a definir tamaño de grilla, tamaño de bloque, eventualmente la cantidad de memoria de shared, esto es opcional. Hago esta ejecución, así se ejecuta un kernel y después sincronizo. Eventualmente traigo memoria o no. Generalmente voy a querer traer memoria porque para algo mandé a hacer los cálculos, pero siempre sincronizo. Y estos son los parámetros que le paso a la función. O sea, estos son como los parámetros a CUDA, cómo se va a organizar la grilla, y esos son los parámetros de la función esta, kernel fun, que definí acá arriba. Kernel fun definí que recibía dos parámetros. ¿Cuáles? 10 y 37. ¿Se entiende la idea? Más o menos. ¿Seguimos? ¿Sí? Bien, ese es el esqueleto de un código CUDA. Tenía todos los... Digamos. Defino el kernel. Esa global, en general, global algo va a ser el kernel. Bueno, todos estos circuitos los había puesto para hacer todos los comentarios que hice antes. Hay una duda de... Dale. Pero no es igual. Una función puede ser device y host a la vez. ¿Puede ser device y host a la vez? Creo que sí. Y, o sea, ¿qué significa idea? Que donde la ejecuto, ejecuta. Pero no, o sea, si es algo que es de device dentro de la función, o sea, hay cosas que puedes hacer que solamente la ejecutora podés hacer. Sí, ahí seguro que no te va a dejar. O sea, digo, de última después la escribí 2 veces. O sea, device, la misma función y host con el cambio. Pero yo creo que sí, son todos, pero es un creo. Si pones un código que tiene sentido en C y tiene sentido en CUDA y le pones device host, yo creo que anda. Que lo único que lo que haría es darse cuenta de dónde lo que va a hacer es compilar dos funciones, digamos. Si le pones algo explícito de CUDA, o sea, si le pones el block de X, ya ahí no te va a compilar en host. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Bien. La otra cosa importante que antes de entrar con hacer algún código en CUDA es, bueno, las variables. ¿Qué tipos de variables tengo? Obviamente tengo las variables de host,
De nuevo, todo lo que es host es básicamente lo que tenía mi programa en C antes de que le ejecutara con GPU. No importa. Después tengo la memoria global de GPU. Esto no se usa mucho, no se usa demasiado, que es definirme variables globales. De nuevo, lo mismo que pasa, que para alguna cosa, en general los códigos no tienen mucha variable global, pero yo me podría definir, como hago acá, un arreglo que todos lo usan, que es un filtro, ¿no? Que es un arreglo de tamaño n, lo defino device, y eso ¿qué va a pasar? Todos los hilos de todos los bloques van a poder acceder a ese filtro y modificarlo. Típicamente lo que hago es en realidad definirme punteros y memoria dinámica. Esa es como se hace en general los códigos de CUDA, es yo me defino en C un puntero, sí, un int pointer, y a esta variable, en vez de asignarle, de hacer un malloc, como haría en C, le hago un CUDA malloc, que es la forma de pedir memoria, está una diapositiva más adelante, pero básicamente digo, apuntame a memoria en GPU. Y después este puntero se lo paso como parámetro a mis funciones en CUDA, mis kernels. O sea, se lo voy a pasar. Yo tenía acá, en la diapositiva anterior tenía la llamada, y acá en los parámetros voy a poner el puntero a, no sé, a la matriz en la que estoy trabajando. Eso es típicamente como se usa. Pero sí es verdad que puedo definirme variables globales, en algunos casos se usa, no es lo más habitual. Después, esos son variables que se definen en memoria global. O bien defino punteros que apuntan a un cacho de memoria RAM, o defino variables globales. Las otras son las variables de memoria compartida, que es la que vimos que estaba más cerca, que es la que típicamente tiendo a usar para las cosas locales de los hilos de un bloque. ¿Se acuerdan, no? Eso lo vimos en la que se pasaba. Te hago la pregunta, pero entonces yo podría intentar, tengo los mismos problemas de siempre, pero en las GPUs. O sea, yo puedo poner un puntero que es de memoria local de un bloque, podría guardar el puntero en memoria global e intentar acceder de otro thread que no sé si está en el mismo bloque, y eso debería fallar, porque no debería tener acceso. ¿Con cuáles? ¿No? Si yo guardo un puntero... ¿Estas? Yo guardo un puntero, pero guardo un puntero que en realidad es de memoria, que es local de un bloque, y después accedo desde otro thread que tranquilamente puede estar en otro bloque. La memoria global, todos los hilos la pueden ver. La global. Eso es memoria global de la GPU, lo primero. Yo no puedo nunca extraer entonces un puntero a memoria no global. Sí, pero no te sirve para nada. Creo que podés, digamos, pero no, o sea, no tiene mucho sentido porque la memoria es chiquita y la tenés en arreglos en general. O sea, no... O sea, no es un problema que vayas a tomártelo orgánicamente. No, los punteros en realidad se usan para apuntar cosas en memoria global. O sea, la diferencia entre los dos enfoques es que en realidad y es la misma memoria. O sea, C tiene el stack y el heap, no sé si se acuerdan. O sea, cuando compilan tienen la memoria de las variables locales, está en un lado y la heap en otro. Esto es toda la misma memoria. Entonces, en general, uno define punteros, pide esa memoria y listo. Lo que vos decís de la memoria local, que es lo que iba a decir ahora un poco, es la memoria compartida, que es local, es decir, los mismos bloques. Ahí también me puedo definir variables que, digamos, son globales, pero globales al bloque. ¿No? O sea, cada bloque, si yo me defino una variable tipo shared, digo, un shared int, por ejemplo, que se define así. Esto sería una definición de una variable. Es una variable que hay una por bloque, digamos. Y todos los hilos del mismo bloque van a tener la misma variable, el mismo valor. Si la modifica un hilo, el otro hilo la ve y así. ¿Sí? Típicamente lo que se hace es definirse un arreglo, no sé, 32. Entonces, cada hilo escribe lo que va sacando y el otro lo puede leer. Ese es el comportamiento más normal. ¿Entienden la idea? ¿Y cuál es la diferencia con este segundo coso? El external shared. Es lo que les decía hoy. Yo puedo quererme definir un arreglo
pero que no siempre quiero que sea de 32. Por ejemplo, quiero que tener un int por cantidad de hilos, porque quiero que cada hilo tenga un lugar donde guardar la memoria, lo que hace unas cuentas, la guarda, y que después los otros hilos la puedan ver. Entonces necesito un arreglo para que cada uno de los hilos del bloque guarden en una entrada. El dibujo es horrible, pero... Y después podría sincronizar los hilos acá, y después cada hilo podría leer el elemento de al lado o algo así. ¿Sí? Se entiende la idea, la comunicación. Pero claro, si yo defino el arreglo acá, solo podría hacerlo para 32 hilos. Porque tengo 32 lugares en la memoria llave. ¿Cómo sorteo esto? Yo puedo definir con la extern. Pongo extern shared y no le defino el tamaño. ¿Dónde se va a definir el tamaño? ¿Cómo hago para decirle el tamaño? Con esto. Con esto de acá. El tercer parámetro, que no lo tienen por qué poner, si no lo ponen es 0. Lo que me dice es, bueno, ¿cuánto es el tamaño de mi shared? ¿Sí? Solo puedo tener una de estas. O sea, no puedo definir más de una variable. Entonces, si quiero tener dos variables, bueno, la tengo que dividir yo. Digamos, los primeros 32 para esto, los segundos 32 para esto. Pero de las extern, si pongo más de una, no copio. Estoy casi seguro. O sea, si quiero poner varias cosas, tenía que armar un struct o algo y... No un struct, pero si quiero tener, no sé, dos valores por cada hilo, sí. Lo que voy a hacer es decir, bueno, de acá a acá, o sea, después sé que si el tamaño de shared bytes es 32, bueno, digo, arreglo 2, igual, esto es aritmética de punteros. ¿Cómo le puse a la... P más 32. O creo que es... No me acuerdo, pero le referencio esto, dirección de puntero a la variable. Pero no puedo hacerme un struct con dos int 16 y me salgo de ese problema. No sé si puede definir struct dentro de... La verdad no lo sé. Nunca lo hice. Pero sí, podría. O sea, lo que digo es la forma... O sea, yo le defino la cantidad de bytes que necesito y después me lo divido adentro como quiera. Pero tengo que definir una sola vez porque tengo un solo parámetro. ¿Se entiende? No mucho. Más o menos. ¿Sí? Bien. Pero tengo una más pregunta más, sí, porque esto es con externo. Si yo había puesto el share memory una cantidad de bytes y pongo un share... No, esta acá. Sí. Esta acá dice shared, o sea, es un arreglo de float sí. de tamaño m. Eso es una variable igual que en C, digamos. Está bien. Mi pregunta es, si yo dije tanto tamaño de memoria shared y, por ejemplo, no sé, hacer la cuenta de int float, no sé qué, me gasté en un share de eso, poner la mitad. No, pero esto no le define el tamaño de shared. O sea, si yo me defino el código, si mi código es... Si mi código tiene, yo qué sé, no, si mis variables fueran estas en el código que yo me voy a hacer en el kernel, la invocación que yo haría no especificaría acá la cantidad de bytes. Okay. Esto es solo para cuando uso la otra especificación, en la que pongo así. Ahí sí tengo que poner este parámetro. Pero si no, no lo tengo que poner. ¿Sí? Está bien. Mi pregunta sigue igual. ¿No compila si yo especifico y después intento usar esto, no compila? ¿O me gasta de los que yo especifique? No debería compilar. Okay. O si no, te lo ignora, no sé. Pero seguro que si yo le defino acá 32, va a reservar el tamaño de float por 32 y eso en shared en cada una. Obviamente siempre que entre en shared. Pero no, eso o lo va a ignorar o no va a compilar, la verdad no sé, pero okay. No está pensado para que haga eso. ¿Sí? ¿Se entiende la duda que plantea el compañero? Bien.
Esta es la memoria compartida. Estas son las dos memorias que uso más. La otra que está es la memoria constante. Ya Martín comentó la memoria de texturas. Ya no se, en la CPU que van a usar ustedes no se usa. En realidad está como metida dentro de esta o de la caché, depende de qué. Pero ustedes, en realidad, las tres tipos de definiciones que pueden hacer en un código CUDA actuales, variables constantes o estas. Las constantes, bueno, básicamente es si tengo algo que, yo qué sé, típicamente son un filtro, que es el ejemplo que está acá, de, no sé, que voy a usar algo en imágenes. Las imágenes básicamente son tres valores de rojo, azul y verde, creo, de las imágenes en color, y entonces yo le puedo querer aplicar un filtro que es cambiarle el color en función del entorno, ¿sí? ¿Tiene la idea de aplicarle un filtro a una imagen, lo que es, más o menos? Entonces, el filtro es el mismo para toda la imagen, ¿no? Yo es básicamente hacer, no sé, el promedio de todo lo que tú decís. Esto lo podría definir en memoria constante porque digo, ya que estoy en... Ya que tengo voy a usar para todo lo mismo, lo defino en memoria constante. Se supone que la memoria constante es un poco más rápida que la memoria global. Tiene algunos temas de que hilos del mismo warp deberían acceder al mismo valor a la vez. No voy a entrar mucho en eso porque la clase de ver un poco los usos de memoria lo vamos a ver la clase que viene, pero no siempre, digo, esto lo recuerdo porque pasó, muchos de los que hicieron el laboratorio final del año pasado pensaron con optimización meter la memoria constante y les andaba más lento, que es contraintuitivo porque en realidad es una memoria más rápida, pero depende de cómo haga el acceso yo desde... No tiene el mismo acceso. La memoria global yo tengo que acceder pegadito, eso les comenté hace dos clases. Así, si el hilo 1 accede a un byte, a un int, y el hilo 2 accede al de al lado, anda perfecto, o anda lo más rápido que puede. La memoria constante tiene un acceso distinto, entonces a veces es mucho más lenta, aunque la memoria sea más rápida. En general no se usa para mucho, pero bueno, puede haber algún caso en el que lo usen, sepan que existe. Las otras dos son las que usamos en general. El compilador nos encarga de si ve que hay una variable que esté constante. Sí, a veces el compilador hace cosas por atrás que la deja en memoria constante, pero las cosas que hace el compilador, ni idea, va a andar bien. Hay veces que hay cosas que no tiene manera de darse cuenta. O no necesariamente te la optimiza, y vos podrías querer decirle esto, mandar a memoria constante, porque además al ser otra memoria no te gasta de esta, o sea, tiene algunas ventajas, pero sí, en general el uso que se le hace es el compilador cuando se aviva te manda cosas a memoria constante. ¿Dudas hasta acá de lo de memoria y todo eso? Sí, ¿tienes un equivalente al stack? No. Para todo, digamos. O sea, ¿por qué no tengo? O sea, sí, bueno, tengo los registros, pero... Sí. ¿Qué pasa? Que no tengo en general demasiado comportamiento así de que una función que llama a otra, o sea, en CUDA en general los programas, tengo alguna función auxiliar para hacer un máximo o algo así, pero... No, pero por ejemplo, si vos pones que hay int AB, ¿dónde va a guardar el AB? En registro. Sí. La otra memoria que no está acá en realidad es la de registro. No la puse, pero es obvio. Cuando me defino esta variable queda en registro. Por eso, en CUDA en general, uno tiene que no definir demasiadas variables. No demasiadas, es 20 seguro que tiene. O sea, digo, no es poquita, pero si defino variables, seguramente más. O sea, pero si defino arreglos locales al hilo, eso hacen pruebas, digo. Todo lo que digo depende de cada arquitectura va cambiando, pero hay gente que se dedica a hacer benchmark para decir, bueno, ¿cuántos registros tiene? Porque eso CUDA no siempre te lo dice. Entonces vas ampliando las variables y ves que en un momento, si aumentas el tamaño de un arreglo local, se te plancha el... ¿Por qué? Porque se queda sin registro, entonces tienes que bajar a memoria y eso cae. Entonces, típicamente si quiero definirme arreglos o cosas así, en general lo hago en Jared, sobre todo arreglos grandes. Por más que no lo vaya a compartir. Sí, o sea, eso depende. Mucho de este curso van a ver que es, los prácticos ya lo vieron en el primero, es probar en qué tamaño de bloque es el mejor y es todo mucho, depende de la arquitectura, depende de cosas, uno tiene que probar y empezar a jugar con los números hasta ver qué.
Pero muchas veces me pasa que, en teoría, si yo tengo un arreglo que es mío, solo de mi hilo, lo pondría en las variables locales porque es más rápido, pero en realidad, en la práctica, después veo que si lo paso a Share me anda mejor. ¿Por qué? Porque se quedó sin registro. No hay tal. Tengo una pregunta muy rápida respecto a esto del stack. Cuando vos tenés una función que la definís como device, ¿no? Y después lo usás en algún lado. Sí, tenés un thread y vas llamando cosas. ¿Hay una invocación de función o se hace todo inline y chao? Yo creo que hace todo, abajo hace todo, o sea, de copia de código. Pero, teoría. Claro, porque a mí me cae que no veo ni siquiera el concepto de invocación desde ahí adentro. No, es que tenés, o sea, no lo sé, o sea, no te estoy, pero en general no está pensado como un stack, o sea, Claro. si hago cosas de llamada una función y esa función llama a otra, me va a andar horrible. Okay. Creo que lo que hace en definitiva es algo de compilarlo explícitamente, pero eso no lo sé, es de cómo anda CUDA, asumo que debe hacer eso. ¿Más dudas? Bien, esto es más o menos, bueno, esto y cómo indexar hilo, que es lo que va a continuación, es más o menos todo lo que se necesita para hacer un código de CUDA. Bien, ¿qué tengo acá? 4 variables, que son la que van a usar para todo, que son thread.x, block.id, block.dim y grid.dim. Todas tienen x y z, en CUDA estas variables de dimensión, las dim3, tienen, o win3 tienen las lx y z. Entonces, estas 4 variables lo que van a permitir es ubicarlo. Las 2 primeras me permiten ubicar el hilo en la grilla y la segunda me da la información del tamaño de la grilla. ¿Por qué me puede importar el tamaño de la grilla? Si yo soy tal hilo, ¿para qué me importa saber? Fuera de rango. ¿De qué rango? O sea, todos los hilos son válidos para algo que están ejecutando. O sea, hay un rango que estableciste cuando estás aplicando. Claro, pero todos los hilos que yo lanzo son válidos. ¿Para qué quiero saber cuál es el último hilo? O sea, cuál es el último índice de hilo. ¿Qué me aporta? Yo sé que yo hago bloques de, no sé, que habíamos hecho acá, 50 bloques de 100 y cada bloque tiene 10 hilos en el eje X. Y 1, 1. ¿Por qué me importa saber, estoy en un hilo particular? ¿Por qué me importa saber el tamaño de la grilla? O me puede importar saber la cantidad de bloques que... Básicamente para acceso a memoria. Para mantener la eso que estaba localidad. diciendo. ¿Cómo? Para mantener la localidad de los accesos. No, para yo saber, porque yo sé que yo soy el bloque 1, ¿no? No soy el primer bloque, el bloque 0 está todo bien. Ahora, el bloque 1, ¿cómo sé si yo estoy o en el bloque de por acá? Yo cómo sé a qué parte de la matriz tengo que acceder. Porque sé que estoy en este índice y en este índice. Pero la memoria es un arreglo de la memoria, ¿no? O sea, esta matriz que yo inventé en realidad es un arreglo. Todo lo de row measure que comentamos, o sea, en realidad la matriz está así. Entonces, ¿cómo hago para saber a dónde accedo? Y bueno, necesito saber cuántos bloques hay. No solo mi índice, sino el total de bloques en los ejes. ¿Sí? Lo mismo con dentro de un bloque. Si yo soy el hilo 7, 7, 7, no es lo mismo si el tamaño del bloque es de 8 por 8 que si es de 100%. ¿Qué número de hilos soy yo en todo el bloque? Depende de la dimensión del bloque. Entonces, bueno, en definitiva tengo estas 4 variables con las que las 2 primeras identifico los hilos y estas las uso en general para hacer cuentas en acceso a memoria o en la identificación del hilo. Si quiero identificar el hilo, no solo dentro del bloque, sino globalmente. Bueno, esto es un ejemplo de un acceso a memoria, no tiene mucha ciencia. Con todo esto, ya lo había comentado, me faltaba lo de cómo pido memoria en CUDA. ¿Cómo hago? Digo, bueno, ¿cómo se hacía en C? CUDA adelante y listo. O sea, tengo CUDA malloc y CUDA free. Los dos son básicamente iguales, o sea, no exactamente iguales los parámetros, porque está el malloc directamente lo asigno con un casteo,
esto en el CUDA malloc se lo paso como parámetro el puntero al que le quiero dar memoria, pero sustancialmente lo mismo, le digo en qué puntero y cuánta memoria le quiero asignar. Y el CUDA free libera toda la memoria asociada al puntero que tiene el CUDA malloc. O sea, son exactamente lo mismo. Y lo otro importante es esto, de que la memoria, la reserva y liberación de memoria se hace desde el host. O sea, yo antes de ejecutar el kernel tengo que pedir toda la memoria que va a usar ese kernel. Salvo la memoria local, ¿no? O sea, ya haré el costo. Pero la memoria global, la memoria en la RAM de la GPU, la tengo que pedir antes de invocar el kernel. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, ¿cómo me va a quedar el código? Bueno, no dejé todo el código por no entrar a la diapositiva, pero antes de hacer la llamada al kernel voy a hacer algo así. CUDA malloc, el puntero este que me definí, esto es lo que le decía, de que en vez de, la sintaxis es un poco distinta, pero lo mismo, en vez de poner el puntero igual tal cosa, es el puntero casteado a void, que me lo definí acá. De hecho, no me cerraron el nombre, no sé, cambié uno de los nombres y no el otro, pero es el mismo puntero. Esto debería ser dptr. Ese puntero, esta cantidad de bytes, que también es una variable de CPU, y con esto ejecuto el CUDA malloc. ¿Sí? Esto no tiene mucha ciencia, es copiar la sintaxis. Le voy a cambiar esto que le erré cuando le cambié el nombre acá, me lo comí. ¿Por qué? Por ejemplo, para cargar la matriz que va a multiplicar. Sí. ¿Por qué casteado a void? Porque así lo pide la firma. O sea, la firma del CUDA malloc que es un puntero a void. Entonces, la vida, no sé, esa es la firma. Está bien la pregunta tuya. O sea, por ejemplo, si yo quiero, de nuevo, en este ejemplo de yo quería multiplicar una matriz por 5, la tenía en la CPU, voy a tener que pedir acá la memoria en la GPU, después la voy a tener que transferir, o sea, la matriz, copiar la GPU a esta memoria que reservo acá, en dptr, y después hacer las cuentas. Y este dptr lo voy a pasar como parámetro de mi kernel. ¿Cómo paso la memoria de la CPU a la GPU? Con CUDA memcopy, que el CUDA memcopy es un poco, tiene una cierta complejidad en el sentido de que en C yo tengo dos variables y quiero copiar. O sea, no tiene mucha ciencia. Acá lo que tengo varias posibilidades. O sea, yo puedo querer copiar de la CPU a la GPU, de la GPU a la CPU, o CPU, CPU, GPU, GPU. O sea, tengo 4 posibilidades. ¿Cuál sería la de C acá? La host to host. La host to host. La host to host, ¿qué va a hacer? Va a agarrar la función de C y la va a ejecutar. Entonces, y después tengo estas tres, device to device me sirve porque a veces necesito tener 2 veces lo mismo, depende del código, que puedo querer duplicar mis estructuras. Y bueno, estas dos son una que transfiero antes de invocar el kernel y otra que transfiero una vez que termine de ejecutar el kernel, traerme los resultados. En general estas dos las voy a usar siempre, en toda ejecución de un programa CUDA, de una llamada a un kernel, en algún momento voy a copiar hacia el device y en otro desde el device. Esta no la debería usar nunca, porque en principio puedo usar la copia de C directamente, es lo mismo. ¿Y device to device en qué consiste? Típicamente, si yo transfiero la matriz, una matriz por ejemplo, y la quiero tener 2 veces, no sé, multiplicar por 2 no es un gran ejemplo, pero quiero hacer alguna cuenta más compleja que involucra 2 matrices, pero que una es la original y otra es la original traspuesta, ponele, por decir algo, paso una vez la matriz a GPU y después, en vez de pasar de nuevo a GPU, paso device to device, que es más rápido. O sea, siempre prefiero moverme dentro del mismo dispositivo. ¿Se entendió la pregunta? Otra cosa importante es que todas estas transferencias, que eso no lo dice ahí, son sincrónicas. O sea, si yo hago la transferencia, sincronizo GPU y CPU.
Entonces, en el código que yo les ponía, que les ponía antes de que hacía el CUDA Device Synchronize, en general uno con la transferencia de memoria, si la hace a continuación, ya sincroniza. Pero si yo quisiera, hay veces que yo, de nuevo, esto no es algo que necesariamente vayan a hacer en el curso, pero que tenga el ruido que existe, es que yo puedo querer transferir memoria, pero no sincronizar, porque yo qué sé, tiro a ejecutar un kernel y mientras transfiero la memoria que voy a necesitar para el segundo kernel, ¿no? Voy a ejecutar dos cosas. Para hacer eso se pueden hacer transferencias sincrónicas en las GPU modernas. Reitero, todas las GPU que ustedes encuentren para hacer algo van a entrar dentro de esta categoría de la que llamamos GPU modernas, que en realidad es del 2.0 en adelante. Pero en principio las transferencias con CUDA memcopy son sincrónicas. O sea que sincronizan las GPU y las CPU. Bien, acá un ejemplo de cómo haría la transferencia de CPU a GPU y viceversa de una matriz. Tengo una matriz de 64 floats y entonces dptr es el puntero que va a apuntar a la matriz en GPU. Hostdata es el puntero que apunta, que ya tiene la matriz en CPU. Size es el tamaño, que sería 64 por 64 por 8, si no recuerdo mal. O sea, 64 por 64 la cantidad de float y 8 es el tamaño. Y después esta última cosa, que es la que me dice en qué sentido se copian los datos. Lo importante es que siempre va primero el puntero destino y segundo el origen. Entonces, acá como es host to device, el puntero a device es el primero. En la vuelta ven que está al revés. Eso ténganlo en cuenta porque típicamente es de los primeros implementation faults que se encuentran de cuando hace esa transferencia y explota porque está queriendo acceder a memoria GPU que en realidad es memoria CPU. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lanzamiento. Yo le decía que la cantidad de memoria compartida por bloque era una variable opcional. Hay otra que es lo que llamamos identificador del stream, en lo que no vamos a entrar, pero es lo que permite las cosas sincrónicas. Solo para que sepan, por si ven algún código con cuatro variables de lanzamiento. Otras funciones interesantes, intrínsecas de CUDA son el CUDA Device Synchronize, que ya lo comenté, el sync threads, que sirve para sincronizar todo un bloque, o sea, yo si pongo un sync thread, todos los hilos del bloque tienen que parar ahí. Eso me permite, por ejemplo, si quiero comunicarme con el hilo de al lado por shared, tengo que todos escribir, sincronizo los hilos del bloque y después todos siguen. El clock, que bueno, me permite medir tiempos. Estas son funciones matemáticas que son más rápidas, obviamente, pero tienen peor precisión. Entonces, bueno, depende de la aplicación. Si quiero hacer un seno o un coseno, algo de eso, y no me importa tanto la precisión numérica, puedo usarlas en GPU directamente. Estas son funciones device. Y otra cosa que es súper importante, la que ya hablamos, de las funciones atómicas. Esto va a ser muy importante para cualquier código que yo haga. Cualquiera no, pero cualquiera que tenga un poco de gracia. Bien, ahora empezaríamos con los ejemplos. ¿Dudas hasta acá? Retomo los ejemplos que vimos la clase pasada, capaz que un poco un poco alargados y modificados. La primera era agarrar una matriz y sumar por filas. Hacer la suma, ¿se acuerdan de la suma por filas? Este sería el código de la función que ejecutaría el kernel. Entonces, lo primero que hace es hacer los CUDA malloc, que le decía hoy. Después agarra la memoria del host y la transfiere a esta variable para la que ya pedí memoria acá. En el X pone todos ceros porque es el resultado. Invoca el kernel, copia los resultados, libera la memoria de GPU. Este es el... Bien. ¿Cómo sería el kernel?
depende de la invocación. Un primer kernel que se me ocurre es decir, bueno, agarro for, sumo toda la fila, un hilo que sume cada fila, listo. Esto era un poco lo que hacíamos en la clase pasada, decir, bueno, un hilo por fila, suma todo y listo. No está acá la invocación, no sé por qué, pero sería con un solo bloque. Bien, este sería el lanzamiento, me quedan al revés la diapositiva, de esto. Tiraría un bloque, tiraría un único bloque y dentro del bloque cada hilo hace una fila. ¿Sí? Por eso, como tenía m filas, el bloque sería de m por 1 por 1. Esto, el código, ¿qué les parece? ¿Está bien? ¿Mal? ¿Más o menos? ¿Tiene la vista acá? Tiene muchos signos de... O sea, esto, si hacen esto así, seguro que no necesito usar una GPU, porque estoy ejecutando un solo bloque. Los bloques tienen un límite de hilos que pueden ejecutar. En realidad, ni siquiera voy a poder procesar matrices de tamaño arbitrario, porque los bloques en general pueden tener hasta 1024 hilos o cosas así, o sea, más grande no podría, y lo más importante de todo eso es que solo tengo un multiprocesador computando, o sea, eso me va a andar horrible. Bien, ¿cómo hago si quiero, voy a tratar de ir rápido, si quiero usar más bloques? Bueno, puedo decir, bueno, entonces en vez de hacer que tenga tantos hilos como fila de matriz, digo, voy a hacer los tamaños de bloque, por ejemplo, de 128, y bueno, entonces como que quiero procesar una fila de tamaño arbitrario, m, digo, ¿cuántos bloques necesito? Y m dividido 128, y de nuevo, cada hilo procesa una fila entera, ¿sí? Acá lo que cambiamos es que tiro más bloques, o sea, que se pueden hacer más cosas en paralelo. Puedo ir más de 1024 hilos, más de fila de 1024. Y ejecuto el kernel que voy a tener que hacer algún cambio. ¿Qué cambio le tengo que hacer? Esto. O sea, en el primero, como solo tenía un bloque, no necesitaba chequear el índice de bloque, necesitaba solo el índice de hilo. Ahora que tengo más de un bloque, de alguna forma yo tengo que saber si yo soy el hilo 0 del bloque 0 o soy el hilo 0 del bloque 1. En ese caso soy el hilo 129. O sea, índice 128. Y después hace lo mismo. Una vez que defino aux, es entrar a la matriz en aux por n más k. Esto lo que me quiere decir es lo que decíamos como en la primera fila está acá, si yo estoy en la segunda fila tengo que acceder acá. ¿Sí? O sea, esto es lo de row major. Esta indexación es índice de fila por el ancho de una fila más k, que es la que me va moviendo entre los distintos elementos de la fila. Sí, estoy yendo medio rápido porque vi que me había comido mucho de la clase, pero cualquier duda me paran. Bien, acá les planteé una pregunta. ¿Funciona para todos los casos? En el primero vimos que había un caso que no funcionaba. ¿Funciona para cualquier matriz? Creo que para matrices con menos de 128 filas no te va a funcionar. O sea, por cómo definiste la cantidad, o sea, cómo tiene la cantidad de bloques. Como matriz de menos de 128 Era filas. m dividido 128. ¿Cómo? Era m dividido 128. Sí, está bien. Sí, ahí falta un tema de redondeo, es verdad. O sea, debería sumarle uno, siempre tirar un bloque más por las dudas y hacer algún chequeo. A menos de eso, que Sandy funciona en todos los casos. ¿Qué problema tiene? Un problema de rendimiento, y acá nos dan la pista. ¿Qué pasa si tiene muchas filas y pocas columnas? Al revés, muchas columnas y pocas filas. ¿Qué pasa? ¿Qué les parece? ¿Cuál les parece va a ser el problema que está insinuándome esta diapositiva? Cada hilo va a tener que hacer más trabajo. Y además voy a tener pocos hilos. Entonces, es verdad, es una buena forma de verlo. Si cada hilo tiene que hacer mucho trabajo, en realidad, en general, está haciendo las cosas mal, pero sobre todo, que si tiene, por ejemplo, 10 filas, o 128 filas y 1.000.000 de columnas,
voy a estar, o sea, tengo 128 millones de datos y solo 128 hilos. Estoy teniendo muy poco paralelismo. Eso en general en los códigos es un problema. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para explotar mejor el paralelismo? Bueno, primero me defino chunks. Que la idea del chunk es decir, bueno, yo tengo un bloque por, en vez de un hilo por fila, pongo un bloque por fila. Esto lo puse en el índice ahí para que me quedara mejor porque voy a usar los dos índices. Hasta ahora yo agarraba la matriz y decía, bueno, un hilo en cada una, entonces como solo estaba usando una dimensión, usaba la X. Ahora que también voy a dividirme cachos así, necesito el índice Y, por eso cambié de M1 a 1M. Y bueno, y después digo, ¿cuál es el tamaño del bloque? N dividido chunk. Entonces, ¿esto qué va a significar? Que va a tener tantos hilos como, ¿qué va a significar mi chunk? La cantidad de elementos que procesa cada hilo. ¿Sí? O sea, yo digo, bueno, quiero que cada hilo procese 32, que es el ejemplo de ahí. Entonces, ¿cuántos hilos necesito para procesar una fila? Y el tamaño de la fila dividido 32. Eso es lo que está puesto ahí. ¿Se entiende? Porque ahí empiezan las divisiones y cosas. ¿Y qué me va a cambiar en el kernel? Esto de acá, ¿no? O sea que ahora tengo un fin que no es el final de la fila. ¿Qué hace este código de acá? Lo que hace es agarrar y decir, bueno, yo tengo la fila, este dibujito que hice acá. El hilo 0 va a procesar estos primeros 32, el hilo 1 va a procesar estos segundos 32, el hilo 2 va a procesar estos terceros 32 y así, ¿no? O sea, parto la fila en cachito 32 y cada hilo va a hacer un cachito. Por eso el fin es, divide n sobre blockdimx, que era n dividido 32, o sea, eso va 32, y va o sea, itera eso y va sumando como su variable local. ¿Qué problema tiene este código? Tiene el problema en que van a escribir todos al mismo. Exacto, entonces es lo que habíamos visto en la clase pasada de, bueno, si yo hasta el anterior yo venía trabajando con que cada hilo procesaba una fila. Los cálculos eran independientes, repito un poco toda la clase pasada. Ahora tengo dos hilos que van a acceder al mismo resultado, o sea que van a modificar el mismo resultado. ¿Cuál era la solución que habíamos dicho? Operaciones atómicas, que es lo que dice acá. ¿Y qué otro problema tiene? Que esto no es para que se los comento después. ¿Cómo es este acceso a memoria? Que creo que lo tengo en la diapositiva siguiente. Bueno, esto que circula. ¿Cuál de estos dos es? Estos dos modelos. O sea, no es de todo modelo porque está cortando por columnas. El de la izquierda. Sí. El de la izquierda, claro. Sí, o sea, lo que estoy haciendo es darle un cacho al primer hilo, un cacho al segundo hilo, un cacho al tercer hilo. Eso yo les había comentado que en realidad el GPU va a ser una mala idea. En realidad en GPU yo quiero hacer esto, que un hilo vaya y el segundo hilo vaya al lado y así. De nuevo, esto está todo con índice de filas porque copié la imagen, no quise ponerme a dibujarla. Pero entonces lo que yo podría hacer, que es otra opción, es esto que hice acá. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de sumarle 1 y dividir la cosa, lo que hago es todos empiezan. Cada hilo empieza acá, 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 y después suman 32 y se van al siguiente. Eso en GPU va a ser mejor. ¿Ves? Bien. Bien. Lo último que tengo, ¿se entiende hasta acá? Porque ahora ya no estoy tan apurado porque llegué a... ¿Se entiende la idea hasta acá? O sea, más o menos, obviamente no van a tener súper claro un código de CUDA hasta que se pongan a programar, pero más o menos la idea de cómo estuve distribuyendo el trabajo para sumar los elementos de una fila. Bien, ahora lo que viene es
Otro ejemplo que no estaba tanto, no pensábamos tanto en los ejemplos que di hace 2 clases, cuando hablamos de la programación paralela medio abstracta, que bueno, yo quiero más paralelismo, podría querer que el bloque procese más de una fila. O sea, hasta ahora estoy usando todos bloques que solo tienen hilos en una dimensión y, digamos, mi grilla tiene mi grilla es como un arreglo de rectangulitos, ¿no? Entonces cada bloque tiene 32 hilos, como de ancho 1, de ancho 32 y alto 1 o algo así, y tiro estos y cada uno de esos procesa una fila entera de la matriz. Vamos a decir, tengo la matriz acá, este va acá y así. ¿Sí? No estoy usando mucho como de nuevo, puede funcionar más o menos, pero yo podría, y además quiero darles un ejemplo de, bueno, usar las otras variables, como uso la variable i. Entonces yo podría decir, quiero que cada bloque, en vez de ser así chatitos, sean bloques cuadrados, y procesar más de una fila a la vez. Bien, ¿cómo defino la grilla? Primero, tengo que definir como cuántas filas va a procesar cada hilo, como el chunk en el índice, en el otro índice, ¿no? Yo había definido, cada hilo acá procesaba 32 elementos. Ahora también tengo que decir cuántos elementos, cómo va a ser el ancho del cuadrado, el alto. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es la variable fila hilo que puse ahí? Pero una pregunta, si grid fuera distinto, o sea, si intercambian los índices, los tamaños ahí, en el grid, ¿no sería igual lo mismo? O sea, podrías usar el X, el Y, y sería el mismo, ¿no? Acá. Claro. O se corresponde con el... o sea, se tiene que corresponder con este. No. O sea, lo que estoy diciendo acá es, esto, hasta acá, sin esto es lo que había puesto en el anterior, de decir, ahí sí podía intercambiar porque era lo mismo. O sea, yo tenía que tener, no creo que me entra la duda, capaz que sí se puede intercambiar, pero te va a quedar más complicado el código. Sí, son la misma cantidad de hilos, así que seguro se puede. Pero, ¿qué dice conceptualmente esto? Dice, bueno, yo voy a dedicar 32 hilos, esto es lo que decía. O sea, cada hilo va a procesar 32 elementos de la fila. Pero como ahora mis bloques, en vez de ser de finitos así de ancho 1, son de ancho 32, además tengo que decir, bueno, ¿cuál va a ser este ancho acá? ¿Cuál va a ser la cantidad de hilos en este eje? Esto lo digo, en realidad fila hilo, no es nada. Esto lo digo con cuántas filas va a procesar cada hilo. O cada bloque sería, en realidad, no. Hilo es lo que me mareo. Cada bloque, ¿cuántas filas va a procesar? Bueno, 32. Entonces, ¿cuántos hilos necesito en este índice? N dividido esa cantidad. Y con esta configuración me queda, puede tener un errorcito ahí en las cuentas, ahora me entreveré, pero cuando suba la diapositiva va a quedar bien. Me queda cómo usaría los dos índices. ¿Cuál es la idea en general? Digo esto porque quiero que se queden con esto, que es lo que van a tener que hacer en general cuando tengan X e Y. Es bueno, yo tengo que siempre ubicar mi hilo en la grilla. ¿Cómo ubico mi hilo en la grilla? Y digo, bueno, si soy el hilo de 3.3 de bloque 0.0, soy el tercer hilo del índice X, el tercer del índice Y. Ahora, si soy el 3.3 del bloque índice 1, bueno, tengo que moverme en el. Entonces, la cuenta que se hace siempre es la dimensión del bloque en X por el índice en X. Eso me desplaza hasta el principio del bloque. Y después le sumo el índice de hilo. ¿Qué estoy haciendo en eso? Decir, bueno, darme como una coordenada global. Este dibujo me servía en realidad. Yo tengo 3 bloques, entonces yo soy el 2, 2 acá, 2, 2.
quiero saber cuál es mi posición en la grilla en el eje X y cuál es mi posición en la grilla en el eje Y. Entonces, en el eje Y va a seguir siendo 2 porque soy el bloque de más arriba, pero en el índice X es 2 más un bloque entero. ¿Cuánto es un bloque entero? Bueno, no sé, 32 hilos. ¿Se entiende? Entonces, en general lo que les conviene hacer cuando tengo bloques en más de una dimensión es siempre definirme esto. Índice de fila, índice de columna. Y con eso yo me puedo posicionar en toda la grilla. Si tuviera Z, haría lo mismo con el Z. Y después, lo que hace es acceder a la matriz. No importa tanto de las cuentas, lo que importa es este acceso. ¿Por qué lo estoy multiplicando por grid dim? El índice de fila. Ya multipliqué acá por el ancho. ¿Qué valores tengo acá de fila y columna, dijimos? De fila, este de acá. El índice 2, vamos a hacer este. El 2,2 del bloque 2,2. ¿Qué índice de fila tiene? 32 más 2. No escuché. 32 más 2. 32, porque dijimos que cada bloque era de 32 por 32, o sea, es lo que está asumiendo el compañero. Entonces, va a ser los 32 del primero más 2 del segundo, 34, y en fila lo mismo porque hice el del medio, 34. Me queda haber hecho otro que fuera. ¿Sí? O sea, ¿qué calculé acá? Los índices globales del hilo en toda la grilla. Ahora, si yo quiero acceder a memoria, ¿qué me falta? Yo sé que quiero acceder a la fila 34, bloque 34. ¿Qué me falta? El ancho, eso que me hace el ancho de la matriz. ¿Cuál es el ancho de esta matriz? O sea, de hilos. Es todo esto. Que esto es grid dim.x. ¿Sí? Entonces, en general, si yo voy a acceder a una matriz, esto es un elemento. Ignoren el K porque el K lo que hace es moverme dentro del código. Si yo, dado un índice, quiero como mapearlo a datos de una matriz, lo tengo que multiplicar, tengo que agarrar este X e Y y aplanarlo, porque mi memoria está aplanada. Sí, este es el acceso a memoria que van a usar en el práctico que viene, por eso quiero insistir bastante sobre eso. ¿Se entiende esto? Esto es como lo último, creo. Creo que la última diapositiva es la penúltima. Esto es lo central de que logren convertir estas variables en índices globales y después que accedan a memoria. Y después, bueno, hago cuenta y accedo a memoria de vuelta, pero tipo, el práctico, creo que el año pasado o el otro, lo que básicamente lo que hacían era transponer una matriz. O sea, es acceder a la memoria, leer y escribir con esos índices. Onda, el X vendría a ser como el I de la matriz que querés recorrer, por así decirlo. Onda, como X. Como viste en el práctico 1 que hay I por N más J para acceder. Sí. El X sería como... El I, sí, el I latina. Claro. Sí. Onda, vos tenés, es una cosa la ubicación que tenés vos para saber qué hilo sos, y después, según qué hilo sos en la fila, multiplicás por la columna para ubicarte en el arreglo de la matriz. Sí, o de otra manera para aplanar esta matriz y convertirla en este arreglo que decíamos que teníamos. ¿No? Pero Dijimos esa matriz no es la de... Sí, era matriz de bloques. Pero yo, al principio de la clase yo decía, bueno, en realidad esto es todo un arreglo de hilos. Que yo le doy cosas. Lo que estoy haciendo cuando multiplico por grid dim, en realidad es como aplanar todo esto. Y convertirlo en un arreglo de hilos. ¿Por qué? Porque quiero acceder a un arreglo de memoria. La memoria está así, entonces yo quiero hacer esto. Pero es lo que decís vos, lo que haces I por N más J es lo que estoy haciendo acá. Solo que mi ancho no es el ancho de la matriz, o sea, la matriz debería ser del mismo ancho, más o menos. Esto en realidad es el ancho de la matriz de bloques, o sea, la matriz de hilos. Entonces lo que estoy haciendo en realidad es aplanar, conseguir un índice global. O sea, esto, cuando hago esta cuenta, lo que hago es asignarle a cada hilo un número único.
Y como después la memoria a la que yo quiero acceder es un arreglo, entra bien. No es exactamente lo mismo que decís vos conceptualmente, da lo mismo. Cuando la memoria de abajo es la matriz. Esta es la matriz, pero como almacenada por columna. Pero es la que querés hacer los cálculos. Sí. Pero si yo quisiera acceder, ¿no? Por eso lo de los cálculos es como un ejemplo para motivar, pero en realidad, si yo quisiese acceder, cada hilo lea un elemento, que no sirve para nada, es lo que estoy diciendo. Sí. O sea, la matriz está así en memoria, o sea, esta es la primera fila, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta, pero yo para una grilla cualquiera, si quiero que cada hilo acceda a una cosa, digo, primero lo ubico en X, después lo ubico en Y, consigo estos valores, y después compongo estos valores en un índice global, que es 34 por el ancho de la matriz. En realidad el ancho es de bloques, ¿no? O sea, es la cantidad de bloques. Y eso más el otro 34 que es el de I. ¿Se entiende? Pues fui medio rápido porque se me estaban acabando la clase. Esta es la idea. Con esto, o sea, con esto van a poder hacer práctico 2. Con esto más lo que da Martín de acceso a memoria para que les queden códigos eficientes. O sea, con esto pueden programar en CUDA y hacer lo que sea que les pidamos en el práctico 2. Van a ser códigos que se arrastran. Lo que va a dar Martín la clase que viene va a ser, bueno, cómo hacer los accesos a memoria bien para que mi código no se arrastre y de tiempo razonable. Ahí estás escribiendo y leyendo toda la memoria global, ¿no? Acá estoy leyendo memoria global y acá estoy accediendo a memoria global. Sí, pero esto es una variable local. ¿Tienen dudas? Quedamos, y si no se tiene eso, me siguen preguntando. Los que entiendan, no voy a decir nada nuevo a partir de ahora, digamos.